Corazones, soy Encarna Salcedo y hoy os traigo un interactivo muy especial. ¿Funcionará esta relación? ¿Tenéis futuro? De eso vamos a hablar hoy, así que vamos a concentrarnos en la persona con la cual estamos teniendo una relación. Bien, y voy a poner dos opciones. Hoy vamos a trabajar con dos opciones. Tú elegirás una de ellas para tener tu lectura. Bien, venga. Opción número 1. Opción número 2. Concéntrate en la pregunta que estamos realizando, si esta relación va a funcionar, si tiene futuro. Piensa en esa persona, elige y, como siempre te digo, elige bien. Vamos a ir comenzando con la opción número 1. La número 2 la ponemos por aquí. Opción número 1. ¿Funcionará esta relación? ¿Tiene futuro esta relación? Pues vamos a ver. Vamos a ver. De momento todo es como... ¿cómo te digo? Abundancia, ¿no? Todo es abundancia, todo... es armonía, pero también hay una parte, ¿no? de esta persona, por lo que yo veo aquí, respecto a sus prioridades, que quizás te mantenga pensando mucho, ¿no? Vamos a ver, ¿qué más? Vamos a ver. Cuando empezó esta relación, yo veo como uno de los dos no tenía las cosas muy claras, o bien tonteaba con varias personas. Bien, es cierto que no hizo las cosas de la mejor manera, por lo que yo estoy viendo aquí, y eso quizás también te pueda echar un poquito para atrás, ¿no? Como pensar, si esto lo hizo en su momento con una persona, pues lo puede hacer igualmente conmigo, ¿no? Bien, de momento aquí, como te digo, que por muchas dudas que se hayan tenido en el pasado, y que quizás en algunos de los casos esas dudas pues puede ser que estén pasando a día de hoy, todo apunta a que las cosas dentro de están calmadas, bien, y se muestra como con una armonía todo, Vamos a ver qué más. Esta persona tiene un objetivo muy claro en su vida, de obtener algo, y es algo, por lo que yo veo, es algo material, ¿no? Quizás esto es lo que os bloquea a vosotros de cara a futuro. Bien, quizás sea esto lo que os bloquee, el tema de las prioridades, ¿no? Luego es una persona que te puedo decir que a nivel emocional no es muy estable. Yo no te puedo decir que sea una persona muy estable, porque no se me muestra así. Se me muestra una persona que en cuanto no consigue sus objetivos, tiende a venirse abajo y tiende a que todo su entorno esté mal. Es muy importante para esta persona lo material, por lo que yo veo, bien. Pero tu relación, por lo menos en esta tirada, dice tu relación va a seguir avanzando. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Vamos a ver con estas. Mira, aquí lo que dicen las cartas. Es una persona que quiere continuar contigo, ¿vale? Eso sale clarísimamente. Pero también sus objetivos tienden a alejaros a vosotros. Es una persona que prioriza otro tipo de cosas. Bien. Ahora, podéis tener, como así lo dicen las cartas, podéis tener momentos en los cuales
podéis llegar a pensar de tomar una decisión o algo por el estilo, y dice, pero no se toma ninguna decisión, o tú o esa persona, pero no se toma respecto a la relación, no se toma ninguna decisión. Bien, entonces hay una parte de esta persona que es la que oculta realmente y tiene que ver con lo laboral, ¿vale? Entonces, si en algún momento tú tienes alguna duda sobre esto, aquí lo que dicen las cartas, que es algo que oculta a esta persona, está relacionado con lo laboral, que no se trata de terceras personas, ¿bien? A la hora de tener un vínculo mayor con esta persona, algo que os una a vosotros en un futuro, dice, esto sí puede haberlo, esto sí puede suceder, pero esto no va a cambiar su forma de sentir, su forma de amar. No va a cambiar nada. O sea, que ahí te estoy diciendo que si esto se hace con la idea de que esta persona pueda llegar a cambiar a nivel emocional, a la hora de demostrar esos sentimientos, te digo que no, que esto no cambia. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Hay mucha atracción entre vosotros, y vais a tener vuestros más y vuestros menos en la relación. Con el tema que te he hablado, con el tema de las prioridades y demás. Pero siempre aquí dicen las cartas, siempre o casi siempre vas a seguir dando una segunda oportunidad. Ahora, a la pregunta que tú me dices, ¿hay futuro en esto? Pues mira, yo te voy a decir lo que aquí va a pasar de cara a futuro. Te he hablado mucho de las prioridades de esta persona y que sí que esta persona quiere avanzar contigo, pero ahora yo te pregunto a ti, ¿tú estás dispuesta a avanzar de esta forma? Una persona que vive para trabajar y vive para conseguir sus objetivos. Esto es lo que tú te tienes que preguntar, ¿no? Porque aquí lo que dicen las cartas que alguien se cruzará en tu vida y tú te dejarás llevar. ¿Pero por qué te dejarás llevar en este caso? Pues te dejarás llevar en este caso porque sientes con esta persona que no hay suficiente predisposición por su parte para que esto dure toda la vida. Entonces tú dejas entrar a esa otra persona. Eso es lo que yo estoy viendo aquí. Vamos a ver qué más. Entonces, si tú me preguntas, ¿tiene futuro esta relación? Pues de casamiento, lo que es de casamiento, de lo que es, a ver, que puede ser que estéis casados ya y demás. Pues la verdad, por tu parte, finalmente te cansarás. Por tu parte te cansarás. Entonces, por la parte de esta persona, pues sí, es una relación que puede tener futuro, pero claro, a su forma, a su manera. No es una persona que te genere esa tranquilidad que tú necesitas, esa estabilidad que tú necesitas. O sea, yo esa parte no la veo. Y esto es quizás lo que aquí falte. Es lo que yo estoy viendo aquí. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Habrá un triunfo para ti, pero por otro lado. Así lo dicen las cartas. Por otro lado, no. Además, es que tú sigues con esta persona. Además, hay un momento en el que tú piensas, ¿por qué yo sigo con esta persona si no me aporta lo que yo necesito?
Y justo en ese momento en el cual tú estás siguiendo con esta persona, pues sucede lo que sucede, que se cruza otra persona en tu camino. Y hasta entonces no es la persona de tu vida. No es la persona de tu vida. Vamos a seguir, seguimos, ya me contaréis los que hayáis elegido la opción número 1. Vamos a seguir, seguimos con la opción número 2. ¿Funcionará esta relación? ¿Tiene futuro esta relación? Opción número 2. Vamos a ver si esta relación tiene futuro. Vamos a ver con estas primero. No la encontraba, estaba mirando y no la encontraba. Vamos a ver. Pues hay un poco de todo en esta historia, ¿eh? Hay un inicio extraño, un inicio con mucha preocupación por parte de uno porque pueda volver con una persona del pasado, ¿no? Pero luego hay unos sentimientos fuertes hacia ti. Hay un desarrollo aquí en esta historia, en esta relación, voy a decir medio complicado, porque hay un tiempo de espera también. Y porque hay un momento en el cual pensamos que esta relación ya no tiene más que dar, que ya se ha esperado bastante. O sea, todo eso se va a vivir en esta relación. Esa espera, esa falta de ilusión, esa dejadez, sobre todo esa dejadez en la relación, la falta de motivación. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. ¿Funcionará esta relación? ¿Tenéis futuro? Vamos a verlo. Claro que esta persona tiene que terminar con algo en su vida para que haya un futuro entre vosotros. Tiene que tomar una decisión, tiene que decir no al pasado para que vosotros tengáis futuro, ¿eh? Entonces, aquí hay un tiempo que vais a pasar de estancamiento, que ese estancamiento siempre lo vamos a ver como una mentira, ¿no? Como que ese estancamiento o ese parón o ese tiempo que se pide, dice, las razones no son reales. O sea, esto lo vais a ver así, posiblemente no sean reales. Pero yo me quiero quedar con lo importante aquí. Y a mí me dicen las cartas que finalmente esta persona estará contigo. ¿Bien? O sea, que hay después un reinicio contigo en esta historia. ¿Qué es lo que pasa aquí? También, que posiblemente tenga algo que está relacionado con lo laboral, que le vincula con personas del pasado, pues sí. Pero que también te voy a decir que esta persona no puede cortar por lo sano, así, de la noche a la mañana con esa situación. O sea, hay un proceso de por medio. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Vamos a ver con estas. Los caminos están abiertos, entre vosotros y esta persona, aunque muchas veces te dé a entender que no sois una relación y que te diga que te quiere como amigo o como amiga, pues yo te digo que no es así. Yo te digo que no es así.
Más de hecho, esta persona tiene más sentimientos de los que él o ella imagina y de los que tú imaginas. O sea, hay bastantes sentimientos aquí. Hay una información que tiene que llegar, ¿no? Y que será, digamos, detonante para tomar esa decisión, ¿vale? Eso ha salido muy marcado también. Vamos a ver. Las cartas dicen que vosotros vais a estar juntos y que eso va a ser por destino. O sea, tu relación con esta persona está por destino. Lo que pasa que vais a pasar por ese proceso. O sea, ese proceso de supuesta no correspondencia en lo sentimental, ese parón, esa distancia, esa espera, eso lo vais a pasar. Y es algo que puede durar, vamos a ver lo que puede durar eso. Algunos estaréis ya, ¿no? Me imagino. Bueno, yo voy a decir una cosa, esto puede durar más o menos el tiempo de espera, 2 meses. Y decisión final, 5 meses. O sea que de aquí a 5 meses, los que estéis en tiempo de espera, contad 2 meses. Y decisión final de esta persona, 5 meses. Yo en este caso, en esta historia, tengo que decir que yo sí veo un futuro. Yo aquí sí veo un futuro sentimental, como pareja, como relación, con sentimientos verdaderos, con ilusión. Simplemente que ha habido ciertas cosas que han estancado el proceso de vuestra historia, que quizás esto ya hubiera pasado antes, pero han pasado ciertos acontecimientos que esto como que se ha estancado ahora mismo. ¿Ves? Aquí dicen las cartas, dice, esto no va a estar siempre en la clandestinidad. Eso es imposible, así lo dicen las cartas, por lo menos con esta persona, ¿eh? Así que yo en este caso sí te diría que hay un futuro sentimental con esta persona. Vamos a ver. Yo quiero que le des una fecha a finales de año a todo esto, ¿eh? A finales de año. También te digo que esta persona tiene que hacer algún tipo de movimiento también como para solucionar algo que está relacionado con el exterior o algo por el estilo. Esto es importante también para esta relación, ¿eh? Es muy importante. Y esta persona ya tiene pensado, en cierto modo, qué es lo que... Tiene pensado lo que quiere realmente. Lo que pasa que por ciertos valores que tiene esta persona, no toma esa decisión. Esos valores son los que realmente le generan la indecisión. ¿Bien? Pero que no dudes en ningún momento que esta relación sí tiene un futuro, ¿eh? Ya me contaréis. ¿Qué más que deciros, corazones? Que espero que os haya gustado este interactivo. Como siempre, deciros que no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos nada y no olvidéis activar la campanita, muy importante. Que os mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.